En este video te muestro la tarjeta de un televisor marca Ayer Líder 32L31F con la serigrafía que se te muestra a continuación. Bueno, no he logrado conseguir este plano esquemático para el desarrollo de este video y que te sea instructivo, preferiblemente porque estoy trabajando por lo general con los estudiantes y las personas que están comenzando desde cero. Pero lo mejor aún, en este video vas a ver cómo en algunas ocasiones no va a ser necesario un plano esquemático para reparar tarjetas de estas que están incorporadas. Esta tarjeta llegó a mis manos desde un colega, en manos de un colega. Según le enciende el LED, nada. Y él revisa las tiras que estaban dañadas, las repara, las reemplaza, cambia los LED dañados, pero sigue igual el televisor. Bueno, pues bien, aquí yo tomé esa tarjeta y conecté las tiras, tanto el conector de standby, la botonera, incluyendo el cable de alimentación de 110 voltios. En el caso de aquí de Venezuela, recuerden que la alimentación es de 110, pero en otros países estamos hablando de 220. Va a depender del país correspondiente, tú sabrás allá. Una clave para este video: es fácil iniciar el diagnóstico en esta tarjeta, pues ya sabemos de antemano por dónde comenzar. Es decir, que si el problema comenzó por las tiras, entonces mi premisa es comenzar con el circuito que se denomina driver, ¿ok? O driver. Yo le llamo básicamente driver porque así es que se lo he escuchado a los gringos. Desde la fuente de poder hasta el conector de las tiras LED. Pero como es costumbre, les muestro un procedimiento, pues me enfoco como prioridad a lo que me siguen como alumnos que son los principiantes. Entonces, bueno, veamos mi procedimiento. En primer lugar, yo presiono el switch del conector de la TV para alimentarlo a la tarjeta con los 110 o 120 voltios en alterno. Posteriormente mido el voltaje del condensador principal y cuidado con el multímetro. Yo no lo configuro, yo siempre lo he configurado con el rango de 500 voltios en voltaje de corriente directa por seguridad, ya que esta fuente trabaja con un circuito denominado PFC. Viendo esta medida te puedes dar cuenta que está mostrando 208 voltios. Nos indica, bueno, por lo menos que el lado primario de esta fuente no está en cortocircuito. Entonces, sin complicarnos, te debes dirigir al lado secundario. Yo coloco ahora la sonda o punta negativa de mi multímetro en tierra fría, o cold, como se le denomina generalmente en inglés. Y quiero que vean aquí, lo coloco en metal de esta tarjeta y comienzo midiendo dónde está la supuesta falla, es decir, en la zona del driver. Coloco mi sonda negra del multímetro en esta tierra, que corresponde a donde se coloca uno de los tornillos del chasis. ¿Lo ves, verdad? Bueno, perfecto. Y entonces se realiza la medición del voltaje en el diodo de 10 por el cátodo del mismo y observamos que tenemos 0 voltios. Midamos el drain de cada transistor MOSFET. Aquí estamos viendo 2 en la tarjeta. Y observa, aún tampoco tenemos voltaje. Y estos están relacionados con la tarjeta de alimentación de las tiras. Los condensadores que te señalo con la sonda roja de aquí de mi multímetro son los que entregan el voltaje filtrado en el área del drive, ¿ok? Y precisamente eso es integrado con varios terminales. El que te estoy mostrando, el U4, es el que pone a trabajar con uno de los MOSFET a la salida de este circuito. Observen el conector de las tiras allí arriba. Si te vas a la parte inferior de la tarjeta, puedes ver un regulador que precisamente, valga la redundancia, regula 3.3 voltios. Si este voltaje tampoco estuviera presente, pues el LED standby menos lo hará. Entonces, con la sonda negra a tierra y la roja a la salida de este regulador, y la caída de voltaje es 0, ya lo estamos viendo aquí. Realizado pues este proceso, te aconsejo que desconectes todos los cables y la alimentación de la tarjeta, que descargues el lado primario y vas a configurar tu multímetro en rango de continuidad o diodo. ¿Con qué fin? La respuesta es para buscar entonces en esta parte cortocircuito. Recuerda, vas a buscar cortos no en todos los lados sin orden en la tarjeta, es decir, al azar, sino comienza en el área, bueno, ya aquí habíamos dicho que el área sospechosa era la área de las tiras, perfecto. Como no hay plano esquemático, entonces, ¿dónde está este circuito? Aquí te lo señalo por medio de la figura y un cuadrito, un rectángulo rojo, el diodo de 10 con su condensador, el oscilador, los MOSFET, que son el Q03 y el Q3, los condensadores de esa fuente, y un diodo del tipo Schottky que está escondido en este disipador.
Este precisamente es el origen o donde nace este voltaje, es el número D11. Ya tenemos, bueno, por dónde trabajar. Mira el multímetro en rango de diodo y vamos a verificar si hay cortos o no. La sonda de multímetro, que es la negra, la vamos a colocar en el lado negativo y ahí la roja que en el positivo en cada una de las líneas de voltaje que aquí suponemos que son. Tenemos el drain, que es la línea en corto mostrada por el multímetro. El otro MOSFET también lo está en corto. El diodo 10 aparentemente está bien. Vamos a los condensadores de alimentación. También muestran corto. Incluso un condensadorcito pequeño SMD lo está mostrando. Falta ahora revisar el diodo Schottky que está en el disipador, pero antes un pequeño comentario que les quiero hacer. Esto no significa que todos estos componentes están en cortocircuito, simplemente que en la mayoría de ellos se encuentran en conexiones en paralelo. Con que esté uno en corto, se reflejará en todo. Así que tu trabajo como técnico es descubrir cuál o cuáles están averiados. Es así de sencillo. Verifica el diodo Schottky, se le da la vuelta a la tarjeta. Este es el elemento, el D11. Aquí lo tienes, pero muestra corto. Aquí es donde viene lo bueno. Para aislar el posible causante o causantes del corto, yo en este caso lo hago así. Vas a desvincular pin por pin de cada uno de los componentes mencionados anteriormente, que están mostrando corto, evidentemente, hasta que no se escuche ningún cortocircuito en la tarjeta por medio del multímetro en rango de continuidad. Resulta que el MOSFET Q3 está en cortocircuito y junto a una resistencia abierta, la R28 de 10 ohm, en su terminal source. Observa la medida en los dos MOSFET para que veas cómo verifiqué que uno está dañado y el otro no. Estos dos MOSFET tienen numeración M0014D, el Q003 y el Q3. Recuerda que el Q3 es el que está en corto, entre source y drain. Al medir los dos en estos pines, el Q03 no tiene continuidad, pero el Q3 sí lo tiene. Por eso, al desvincularlo a él, ya la tarjeta no evidencia corto alguno. Inclusive, observa que cuando mido encima entre estos dos terminales, source y drain del Q3, manifiesta el corto, pero cuando me ubico en la parte de la tarjeta desvinculada del pin, ya no está sonando. Es decir, que esta parte no tiene corto que podría tener y llevarlo directamente al oscilador, pero por esta parte no tenemos daño. Mira cuando conecto todos los cables nuevamente a la tarjeta, aunque sin haber cambiado ninguno de los componentes dañados allá arriba, eso lo dejé exactamente igual, así de desvinculado, lo cual puedes hacerlo sin ningún problema, sin miedo, ¿ok? Y fíjate que al presionar el switch, el LED standby enciende a color azul. Y midiendo los voltajes que antes eran 0, en los de 2.5 voltios, 5 voltios y 3.3 voltios, ya aparecen con solo levantar el Q3 en corto. Lo que nos queda ahora en este caso sería conseguir y reemplazar el MOSFET y volver a aplicar la soldadura a la tarjeta de los componentes que habíamos desvinculado y ver con eso si quedó reparado el televisor. Hasta aquí el video, tu servidor, el señor Héctor Zambrano.